Ante todo, buen día. Para continuar con la clase de Neurociencias 2, vamos a estudiar acerca del lóbulo parietal y del lóbulo occipital. Vamos a comenzar a describir la función o las funciones del lóbulo parietal. En el semestre pasado hemos descrito una de las funciones del lóbulo parietal y es que ahí se encuentra el área sensitiva primaria, que corresponde a la circunvolución postrolándica o postcentral. Y ahora vamos a ver, aparte de las funciones más específicas de esta área sensitiva primaria, ahora tenemos que ver las áreas secundarias y terciarias. Entonces vamos a delimitar al lóbulo parietal y primero tenemos que describir los surcos y circunvoluciones principales. Aquí tenemos el surco central o la cisura de Rolando, el surco lateral o la cisura de Silvio. Entonces, estos dos surcos principales va a delimitar en su relación anterior e inferior. ¿Qué quiere decir? Que su relación anterior lo conforma el surco central o la cisura de Rolando y su límite inferior lo conforma el surco lateral o la cisura de Silvio. El límite posterior forma parte del surco parieto-occipital externo en una parte y luego va a formar una línea imaginaria hasta llegar a la muesca del temporal donde divide el lóbulo occipital del lóbulo temporal. Y de esa manera se delimita el lóbulo parietal en su vista externa del cerebro. Entonces, hay unos surcos que delimita, sí, internamente al lóbulo parietal. Tenemos aquí al surco postcentral, ¿sí? Y tenemos al surco interparietal, que sería este. Entonces, esos serían los límites por el cual se va a estructurar la corteza parietal. Esta sería la vista medial del cerebro, donde también se delimita el lóbulo parietal. Aquí tenemos la continuación del surco central o la cisura de Rolando, que es el límite anterior en la parte medial del lóbulo parietal. Y aquí tenemos el surco parieto-occipital, ¿sí? Que es su prolongación interna, que esta sí es real, no es imaginaria, hasta llegar al punto donde termina la cisura calcarina. Cabe destacar que el gyrus singular, que sería esto, o la circunvolución del cíngulo, no forma parte de ningún lóbulo, ¿ok? Simplemente para marcar en los límites del lóbulo parietal, pero no forma parte de ningún lóbulo. Esta sería la vista superior del cerebro, donde se encuentra o se evidencia el surco central, que sería este, y este sería parte del surco parieto-occipital, ¿sí? En su vista externa y la continuación de la línea imaginaria, hasta llegar a la muesca del temporal. Una vez delimitado al lóbulo parietal en su vista externa, entonces vamos a identificar las áreas de la corteza cerebral que corresponde al lóbulo parietal. En primer lugar, aquí tenemos el surco postcentral o postrolándico que delimita a la circunvolución postcentral. Tenemos aquí al surco interparietal que delimita al lobulillo parietal superior y al lobulillo parietal inferior. Resulta que en el lobulillo parietal inferior hay otras estructuras importantes a destacar y es el gyrus supramarginal y el gyrus angular. Recordad que gyrus es igual a circunvolución. Resulta que el gyrus supramarginal se encuentra en la parte posterior de la cisura de Silvio, aquí a este nivel. Y la parte posterior del primer surco del temporal delimita al gyrus angular. Entonces ya hemos descrito la parte externa del lóbulo parietal. La porción medial del lóbulo parietal se identifica la porción posterior del lobulillo paracentral y la precúnea a este nivel. ¿Okay? Recordad que la circunvolución del cíngulo no forma parte del lóbulo parietal ni del lóbulo frontal. Y quedaría de esta manera. La porción inferior del cerebro no se visualiza el lóbulo parietal, por ende,
no se va a estudiar a este punto de vista. Entonces vamos a describir las distintas funciones del lóbulo parietal. Vamos a comenzar con el área primaria, que es el área sensitiva primaria, que es donde se encuentra el gyrus postcentral o postrolándico, o la circunvolución postrolándica o postcentral. Son sinónimos. Entonces, en el semestre pasado hemos visto que esta área del cerebro participa en la área sensitiva primaria. Es donde recoge la información del tálamo hacia esta área primaria. Recordar del semestre anterior cómo viaja la información desde la periferia, refiriéndose a piel, músculo y articulaciones, hacia el área sensitiva primaria. Ella recorre por los nervios periféricos, a nivel de la médula espinal, tallo encefálico, el tálamo y luego llega hacia el área sensitiva primaria. Recordar que el tálamo forma parte como centro del relevo donde la información sensitiva se filtra, lo que debería llegar hacia el área sensitiva primaria y lo que obvia, ¿sí? Esa información de filtrar la información le corresponde a un circuito neuronal que participa el tálamo. Entonces, recordad que la vía propioceptiva es distinta a la vía termoalgésica. La propioceptiva llega en el cordón posterior de la médula espinal y llega a hacer sinapsis justamente aquí en el tallo encefálico, su primera sinapsis. Mientras que la vía termoalgésica, la primera sinapsis se hace en el asta posterior de la médula espinal y allí se decusa y luego asciende, ¿ok? Esta es otra vía que participa el cerebelo. Básicamente la información llega de músculos, tendones y articulación para coordinar la contracción muscular, ¿sí? Y eso participa el cerebelo. Esta vía no les he mencionado mucho en el semestre anterior y no es relevante para el estudio de las neurociencias para psicología, ¿ok? Pero bien, aquí la vía termoalgésica y la vía propioceptiva llega de alguna manera al núcleo ventropostrolateral del tálamo, que es un núcleo específico que llega la información sensitiva a ese nivel y luego esa información viaja hacia el área sensitiva primaria. Ya eso lo hemos descrito en el semestre anterior. Aquí representa un resumen de las vías sensitivas y propioceptivas que involucra la vía termoalgésica, la vía propioceptiva, ¿sí? La vía espinocerebelosa, entre otras. Pero eso ya lo hemos aclarado en el semestre anterior. Entonces, cuando llega la información del tálamo, específicamente del núcleo ventropostrolateral del tálamo, y allí llega al área sensitiva primaria, ¿sí? Que sería esta que está aquí en el gyrus postcentral o en el gyrus postrolándico o circunvolución postrolándica, como ustedes prefieran llamar a esta área primaria sensitiva, ella se clasifica en 3, 1 y 2. Resulta que ese número 3, 1 y 2 son el área 3, el área 1 y el área 2 de Brodmann. Y resulta que la distribución de las fibras del núcleo ventropostrolateral del tálamo que llega hacia el área sensitiva primaria se va a distribuir de manera distinta y va a recoger distinta información de dicho núcleo, dependiendo de la modalidad sensitiva del cual se está estudiando. Por ejemplo, la vía de la propiocepción o propioceptiva va a llegar en áreas distintas, 3, 1 y 2, en relación a la vía termoalgésica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de allí parte de hacia dónde va a viajar la información del área primaria hacia las áreas secundarias. O también se puede describir de que esta área primaria sensitiva va a viajar hacia el área primaria motora. Entonces aquí hay que aclarar que el área 3 de Brodmann está cerca al área primaria motora. El área 2 está cercana a las áreas secundarias y terciarias del resto del lóbulo parietal y el área 1 está intermedia entre el área 3 y el área 2.
Entonces, en el área sensitiva primaria se clasifica según el área de Brodmann en 3, 1 y 2. Pero en el área 3 de Brodmann se subclasifica en 3A y en 3B. El 3A colinda con el área 4 y ya el área 4 representa el área motora primaria. Y aquí tenemos el 3B que se encuentra entre el 3A y el área 1. ¿Sí? Fíjense que el área 2 colinda con el área 5 y el área 5 con el área 7 de Brodmann. Ya el área 5 y 7 de Brodmann son áreas secundarias y terciarias del lóbulo parietal. ¿Ok? Lo que está en morado representa estas áreas que forman parte del lobulillo parietal superior. Eso quiere decir que el área 5 y 7 de Brodmann corresponde al lobulillo parietal superior. Y fíjense que aquí en el área primaria también colinda parte del lobulillo parietal inferior, específicamente puede ser que forme parte del gyrus supramarginal. Recordar que esta información que llega del área somatosensitiva, que es la primaria, llega del núcleo ventroposterolateral del tálamo y a su vez aquí llega información de las áreas sensitivas y propioceptivas de las diferentes vías que hemos estudiado en el semestre anterior. El área azul representa el área S2, o sea que es un área secundaria sensitiva. Resulta que en los primates, ¿sí?, esta área secundaria se expande mucho más en otros sitios anatómicos, pero en el ser humano se delimitó justamente en la porción inferior, ¿verdad?, que colinda con el área primaria somatosensorial, pero forma parte del lobulillo parietal inferior. Cumple la función del área primaria de recolectar información, ¿sí?, pero a esto le va a comenzar la percepción de la textura, va a comenzar con respecto a la percepción de la superficie, de la temperatura, ¿sí? Ahí se va a hacer consciente la información que llega del área sensitiva primaria. Esta es la representación de la corteza del área sensitiva primaria. Acuérdense que como forma parte de la neocorteza, contiene 6 capas, pero por ser un área receptiva más que de proyección, entonces sería una isocorteza heterotípica granular. ¿Por qué? Porque ella recibe información del tálamo, específicamente del núcleo ventroposterolateral del tálamo. ¿Sí? Eso corresponde al área primaria somatosensitiva. En esta diapositiva se muestran los cortes histológicos, es decir, celulares, a nivel de la corteza cerebral del lóbulo parietal, tanto las áreas primarias como las áreas secundarias y terciarias. Fíjense que aquí representan las áreas primarias, que es la A, ¿verdad? Los 3A, 3B, 1 y 2. Y el resto representa las áreas secundarias, que sería esta, y las áreas terciarias, que se encuentran en el lobulillo parietal inferior y en el lobulillo parietal superior. Sabemos que en el área primaria el tipo de corteza representa es la isocorteza heterotípica granular. ¿Granular por qué? Porque recibe información del tálamo. Pero a partir de las áreas secundarias y terciarias son cortezas homotípicas. Quiere decir que la distribución de las 6 capas